estamos de nueva cuenta con usted. Tiempo de compartirle la mesa de análisis justo cuando son las 9 de la mañana con 5 minutos. Y ya me acompañan aquí en el estudio nuestros analistas del día. Hoy, iniciando la semana, me acompaña en el estudio Lourdes Ramírez. Bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto saludarles, compañeros. Lucy, qué placer. Y también está con nosotros Marco Antonio Vázquez. Bienvenido. Buen día, Rosalena, Mauricio. Buen día, Lulú. Y también Mauricio Zapata. Gracias, Lucy. Buenos días al auditorio. Un saludo a Lulú y a Marco Vázquez. Bueno, si les parece, les comparto el tema de hoy, también para usted que amablemente nos está acompañando del otro lado de la radio, a través de nuestras redes sociales también. Hoy vamos a platicar sobre la marcha que se llevó a cabo este domingo en defensa del INE contra el Plan B de la reforma electoral. A nivel nacional se concentraron miles de ciudadanos en el Zócalo de la Ciudad de México y en el caso de Tamaulipas también se concentraron en diferentes municipios afuera de las instalaciones del organismo electoral. En términos generales, ¿qué opinión les merece este tipo de actos, Lourdes? Pues la verdad que ver esta marcha, la marcha en la Ciudad de México y observar el Zócalo, ahora sí que uno de los lugares en donde convergen la mayoría de las manifestaciones de la población, de la ciudadanía mexicana, que tiene una capacidad de 162,000, de acuerdo a los expertos, personas. La verdad que esto es para simbrar al país y de respeto cívico, ciudadano, al verlos que cuando desea el mexicano manifestarse o hacer escuchar su voz, se levanta. Y ayer fue, yo creo que una muestra cívica, ciudadana, el hecho de esta marcha, porque no solamente se efectuó en la Ciudad de México, sino que participaron más de 120 ciudades, de acuerdo a los expertos, pero no solamente en nuestro país. Lo pudimos ver también en otras partes del mundo, digamos, como fue en Europa, como fue en Estados Unidos, que quedó constatado, en donde los mexicanos están de alguna otra manera manifestando en contra de esta reforma electoral, una reforma que de alguna u otra manera viene de acuerdo a los expertos y de acuerdo a aquellos que se manifestaron el día de ayer, como fue la periodista Beatriz Pajes y también el exministro de la Suprema Corte de Justicia, José Cosío, en el sentido de que se trata de la democracia, se lucha por una democracia. Entonces, su manifestación principal es que no se vaya a desmembrar al INE, al Instituto Nacional Electoral, que no se vaya ahora sí a romper esa estructura que de alguna otra forma ha costado muchísimo trabajo a lo largo de las décadas, de los años, porque no se puede acabar con las juntas electorales, no se puede acabar con miles de plazas, no se puede acabar con representaciones de este instituto a lo largo y ancho del país. Entonces, de acuerdo a escuchar a los otros, es una fractura que viene a debilitar al instituto, pero también a darle un golpe a la democracia. Si nos ponemos a quienes proponen este plan B, a esta reforma electoral, se van por el lado de ahorrar muchísimos millones de pesos. Entonces, ahí está, como quien dice, la canica al aire, ¿no? Ok, correcto, Lourdes. Marco Antonio, ¿qué opinas del tema de hoy? La verdad es que fue una manifestación digna de tomarse en cuenta. Es preocupante de entrada que el plan B del presidente López Obrador siga su marcha, que ya se haya aprobado, que ya solo falte publicarlo para que se haga una realidad, porque realmente es un golpe directo a las instituciones, a los organismos electorales. Es dañino para el país que le quite fuerza al árbitro. Es como si tú fueras a jugar un partido de fútbol y el árbitro estuviera a tu favor, y en cualquiera de los aspectos así se vería. Y es más preocupante porque finalmente este instituto electoral que tenemos hoy ya nos hizo pasar acabó con lo que se le llamaba una dictadura perfecta, que era el PRI, un gobierno de 80 años. Acabó con un PAN mediocre, mugroso, tranza, que duró 12 años. Y llevó a la izquierda que ellos dicen que era o lo que ellos dicen que es izquierda, la llevó al gobierno federal.
Entonces, quitarle dientes y quitarle capacidad al Instituto Electoral es bastante arriesgoso para el país, porque finalmente es el camino de las urnas el que tendría que seguir cualquier nación que se jacte de ser democrática. Creo que en lugar de estar pensando en austeridad también, que es el punto clave de ellos, creo que en lugar de estar pensando en austeridad tienen que entender que la democracia cuesta. Tienen que entender que si le sacan dinero público a los partidos políticos también, al Instituto Electoral y a los políticos independientes o a los liderazgos independientes que aspiren a gobernar, creo que si le sacan dinero público va a tener que... No existen los vacíos en ninguna parte, menos en la política. Van a tener que venir o empresarios tranzas, como los ha habido siempre y los hay, o delincuentes que siempre aspiran a tener más poder vía a la presunta democracia. Narcotraficantes o el crimen organizado financiando este tipo de candidaturas que finalmente, pues todos en México sabemos que quien paga manda. En concreto, la marcha fue buena. Lo triste es que los seguidores, los fanáticos de Morena, los que les llega el amor por Morena y el presidente, hayan puesto mantas diciendo los esperamos en las urnas, u otra frase todavía más triste de a García Luna no se toca. O sea, es lamentable que ni siquiera el gobierno federal lo haya podido acusar y sancionar, y todavía ellos salgan con ese tipo de situaciones. En resumen, es positiva esa marcha y el objetivo es bueno. Lo malo también y hay que decirlo, son los liderazgos nefastos que están atrás de ella, que nadie niega que son tranzas, que nadie niega que son rateros, pero definitivamente alguien tiene que llevar los liderazgos en este país, y te insisto, los vacíos no existen. Mauricio Zapata, ¿qué opinas de las marchas? Importante esta marcha. Se pensaba que la oposición en el país estaba chata, que no había contrapesos ciudadanos, sociedades, de organizaciones, y lo vimos ayer, ¿no? En el Zócalo lo llenan alrededor de, según las cifras de los organizadores, más de 500,000, según el gobierno federal, menos de 100,000, pero vamos a la media, ¿no? Unos 300,000 personas, me parece que es un buen número. Aquí en Tamaulipas también la más numerosa fue en Tampico, pero aquí en Victoria también, me parece que la Victoria un poquito más que la anterior, la de noviembre, que eso es significativo. Y bueno, coincido con Marco, ¿no? En el tema del Instituto Electoral. No pueden acusarlo de antidemocrático cuando ha habido en 20 años 3 alternancias en el país. No pueden acusarlo de antidemocrático cuando ha habido alternancia en el 90% de los estados de la República Mexicana. Aquí mismo en Tamaulipas, en los últimos 6 años, hemos vivido 2 alternancias. Entonces no se puede hablar de un instituto electoral que sea antidemocrático y que esté al servicio de las cúpulas de la mafia del poder y el conservadurismo y todas estas cosas. Me parece que el plan B del presidente López Obrador, pues bueno, sí es retrógrada. Volvemos a aquellos años 80s, cuando el gobierno, 70s, 80s, cuando el gobierno tenía el control total de las elecciones, el control total del padrón electoral. Si bien en el INE debe haber corruptos y corrupción, sí los hay. Yo creo que lo que había que hacer era nada más limpiarlo, precisamente de la corrupción, no cambiar las reglas. Tantas cosas que se dieron, incluso hay situaciones o normativas dentro del Instituto Electoral propuestas por los que hoy gobiernan el país, y ahora las quieren tumbar sus propios planteamientos. Positivas, sí, fueron más de 100 ciudades en el país. Tan solo en Tamaulipas fueron 5 ciudades las que participaron en esta manifestación, unos con más gente, otros con menos, pero en el resto del país hubo también estas manifestaciones, como dice Lulú, también en otros países, allá en algunos países de Europa, en algunas ciudades de Estados Unidos también participaron, con poca gente quizás, pero bueno, se nota ahí el interés de los mexicanos para que no se trastoque
la democracia, para que no se camine hacia atrás en esta materia. Y bueno, ahí está el mensaje que le dan al presidente López Obrador. Reprobable también, como dice Marco, las manifestaciones de los fanáticos del presidente, desplegar aquella lona en un edificio del Zócalo para provocar a los manifestantes, los cartelones que pusieron en algunos postes, en algunos paredes o puertas, pues también me parece un acto de provocación. Pero al final de cuentas salió bien, ¿no? Por ahí criticaban que había estado muy poco tiempo la gente en el Zócalo, pero al final de cuentas se manifestaron, escucharon los discursos y se fueron, no había a qué quedarse más tiempo, ¿no? Pero sí positiva, y ese pensar que, pues bueno, sí hay una oposición, quizás sin liderazgos fuertes como para que la oposición tuviera un rostro de cara a las elecciones del 2024, pero sí mucha gente que no está a favor de algunas políticas del gobierno federal, y bueno, también le dan ese mensaje al gobierno federal de que, pues bueno, no es tan popular como nos hacen creer. Correcto. ¿Creen ustedes que el plan B es constitucional o consideran que lo pudiera echar abajo la Suprema Corte de Justicia, Lourdes? Pues eso es lo que realmente es significativo en esta marcha, porque eso es lo que se busca, ¿no? Revertir o que no entre en vigor. Y efectivamente, pues es que es una gama, viene a debilitar, viene a romper una estructura que fue pues construida a lo largo de los años y que, como han dicho los compañeros, hemos visto resultados, hemos visto la alternancia, y entonces esto viene a romper porque le quitas tanto poder al sistema de llevar a cabo una estructura de elecciones o electoral, para darle más poder a los partidos políticos y también darle un poder fuerte, tremendo, digamos así, de esa forma, a los funcionarios públicos para que tengan injerencia en las campañas políticas. Y esto a la vez vendría a traer, sin duda alguna, una fractura y también, como quien dice, cuando se carga más de un lado, ¿no? Sería campañas iniquitativas, digamos de esa manera, al dar esta acción, ¿no? En dado caso. Pero aquí lo que vemos en puntos relativos es que no existe hasta el momento, ni vemos con claridad, aún con toda esta marcha, que exista un candidato o una candidata que se nos venga a la mayoría de los mexicanos en nuestra mente. Entonces, estamos a un año, 3 meses para que se lleven a cabo las elecciones federales, y esta marcha viene de alguna otra manera a simbrar, pero también a hacer énfasis en que algo no está del todo bien en el gobierno federal. Y tenemos muchos mensajes, nos llegan algunos, si te parece te doy lectura a uno, Marco Antonio, y le das alguna contestación. Nos dice: buenos días, saludos a los analistas de hoy. Nos dice: el INE no llevó ni quitó a nadie al poder. Dice: realmente es la voluntad del pueblo. La ineficacia del INE quedó demostrada con la estafa maestra, nos dice. Son barbaridades lo que dice esa persona, lo siento, pero así es. O sea, el árbitro electoral finalmente funcionó para organizar las elecciones, funcionó para darle transparencia con las credenciales de elector que más o menos están resguardadas o tienen cierta seguridad. El órgano electoral le dio la certeza de que las elecciones se hicieron con legalidad. Eso es definitivamente el ciudadano es el que vota. O sea, no le estoy diciendo el INE que cambió el INE que puso al PRI, no, eso sería una barbaridad, eso sería una torpeza. La verdad es que el órgano electoral ha fallado. Y hay corruptos y cobran en exceso los consejeros electorales. No estamos defendiendo a los consejeros, que también parecen que son o tranzas o roban a ojos vistos, haciéndose pagar salarios que no merecen. En eso estamos totalmente de acuerdo, en ese punto. Lo que estamos diciendo es que no puedes pagarle al árbitro para que esté a tu favor o cortarle la fuerza
para que tú lo puedas forzar en cierto momento a hacer lo que tú quieres. Porque tú estás hablando, o mucha gente confía, o presuntamente confía ahora en López Obrador. ¿Quién te dice que el siguiente presidente va a ser igual y le va a permitir lo mismo al Instituto Electoral ya con una ley ya acotado legalmente? Son situaciones que la gente tiene que observar de fondo. Tenemos que fortalecer el Instituto Nacional Electoral, no quitándole recursos, dándole recursos. Y también tenemos que obligarlo a hacer su tarea. Yo le decía en la semana anterior con la elección del senador en Tamaulipas, está demostrado que al INE le falta mucho para hacer ciudadanía. Le falta mucho trabajo para que los ciudadanos realmente sepamos el valor del voto, entre muchas otras cosas. Sí, hablando de la voluntad del pueblo, bueno, es parte de lo que le toca al INE, tratar de pues llevar a la práctica o al resultado en cuanto a los puestos de elección popular, la voluntad de cada uno de nosotros. Es tiempo de irnos a una pausa. Si les parece, ahorita me comentan las posturas de los demás participantes y tenemos más comentarios. Ya son las 9:21, vamos a unos mensajes y volvemos. Paga tu predial y transforma tu colonia. Aprovecha el 100% de descuento en recargos, gastos de ejecución y cobranza del 2023 y todos los años que debas. Te esperamos en el Complejo Administrativo La Retama, Presidencia, Delegación Norte y Sur, de lunes a viernes de 8 a 4 y sábados de 9 a 1 y a través de www.altamira.gov.mx. Recuerda que lo recaudado en tu colonia se queda en tu colonia. Con tu predial, transformamos Altamira. Vigencia al 31 de marzo del 2023. Gobierno Municipal de Altamira. El Cebeta número 55 te invita a que formes parte de su comunidad estudiantil. Inscripciones abiertas. Te ofrecemos carreras como técnico agropecuario, técnico en ofimática, técnico en soporte y mantenimiento de equipo de cómputo. Estamos ubicados en el kilómetro 4.5 carretera El Barretal San Carlos, municipio de Padilla. Cebeta 55, tu mejor opción. La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Vive un fin de semana diferente. Te invitamos a Dipsania. Diviértete, juega, sueña y aprende. Con las actividades interactivas de nuestros expositores. En compañía de toda tu familia. Los días sábado 4 y domingo 5 de marzo. A partir de las 10 de la mañana. En el recinto ferial de Ciudad Victoria. Habrá concursos, premios, música y muchas sorpresas más. Y estarán con nosotros los Payasónicos, la Gran Compañía y el Grupo Motivo. Todas y todos en Tamaulipas somos una familia. Sistema DIF Tamaulipas. La Universidad Vizcaya de las Américas te ofrece las licenciaturas en Administración de Empresas, Arquitectura, Contaduría, Ciencias de la Educación, Criminología, Derecho, Gastronomía y Psicología, disponibles en 2 modalidades, escolarizado y mixto. Para mayores informes, comunícate al 31-630-32 y 31-630-33. Visítanos en el 10 Allende esquina. Encuentra tu vocación, sé gente Vizcaya. Universidad Vizcaya de las Américas. Universidad. Estamos de nueva cuenta con usted, ya son las 9:24, hoy me acompaña en el estudio Lourdes Ramírez, Marco Antonio Vázquez y Mauricio Zapata con el tema de hoy de la marcha en defensa del INE que se llevó a cabo el día de ayer en diferentes puntos del país. Les decía antes de irnos a la pausa este comentario que nos decía que el INE no llevó ni quitó a nadie, que es la voluntad del pueblo, la ineficacia del INE, señalaban de la audiencia que quedó demostrada en la estafa maestra. ¿Quieren agregar algo, Lourdes, Mauricio? Adelante y después sigo yo. Pues de alguna otra manera, digo, desde mi desde mi muy particular punto de vista, yo creo que el INE no ha venido, como decía Marcos, no ha venido a quitar nada, simplemente ha hecho su trabajo y es importante en este sentido de que lo que se haya hecho era simple y sencillamente quitar
como en todas partes existe la corrupción, es limpiar esa área, reestructurarla, pero no querer desaparecerla. Mauricio. Yo creo que mucha gente debe tener un poquito más de comprensión de lo que se dice. Nosotros no estamos diciendo que el INE puso o no puso gobernantes. Lo que estamos opinando es que organizó las elecciones y que si fuera un instituto antidemocrático y vendido, no hubiese tantas alternancias en gubernaturas, en alcaldías y en este caso en la presidencia del país. Insisto, estos 20 años hubo tres alternancias. Entonces no estamos diciendo que el INE puso o no a los gobernantes, pero el INE organiza las elecciones, el INE cuenta los votos a través de la ciudadanía, el INE hace las logísticas, pone las mamparas, en fin, hace varias cosas. No es el más caro del mundo. Hay organismos electorales como el de Brasil que cuesta 3 veces más que el de México, el de Perú que vale el doble, el de otros países de Estados Unidos, otros países de Europa que también cuestan muchísimo dinero y no hacen tanto como lo que hace el INE, que en este caso es poner papelería, las credenciales, el padrón y desde luego toda la logística en un proceso electoral. Sí, tenemos más comentarios, si les parece les doy la pregunta y 1 minuto para la respuesta porque tenemos muchas más preguntas. Nos dice, comentarios, nos dice, el dato de los asistentes que acaban de mencionar, dice, la verdad es que no es confiable cuántos acarrearon, dice, porque eso es, los alcaldes obligaron a sus trabajadores esto a nivel nacional. Y luego les ponen otro comentario a los 3 y dice, no sean ingenuos, pero en vez de ese les ponen muchos signos de pesos, signos de pesos. Dios lo oiga, digo, finalmente la ingenuidad viene de otro lado, ¿no? No somos inocentes en reconocer que el órgano electoral tiene fallas, no somos inocentes en eso. O sea, el problema es lo que se pudiera venir a futuro, el riesgo. Yo no sé si sea el órgano, el INE este año va a gastar 13,000, casi 14,000 millones de pesos. Por darte la cifra concreta, es casi 14,000 más o menos millones de pesos. Se estima, por ejemplo, que el sexenio anterior, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acumuló una riqueza de 1,000 millones de pesos. ¿Cómo le hizo? O sea, a eso vamos, a que si este órgano electoral no existiera, probablemente el cabecismo hubiera perdurado en Tamaulipas y quién sabe cómo estuviéramos hoy. Esos son los riesgos que tendría a acotar al INE. Hay que fortalecerlo. ¿Para qué? Para que los tranzas no perduren en el poder y nada más. Ok, correcto. Tengo otro comentario. Julián Silva nos dice, buenos días. Creo que esta marcha, aparte de darle por su lado al INE, a Lorenzo Córdoba, fue una cortina de humo, pues en muchos medios internacionales están haciendo análisis sobre estas marchas, que las están convocando líderes que están empleando a partidos políticos que pueden mover a masas de muchísima gente y que más que defender a un organismo quieren dar a conocer que tienen mucha gente de su lado. Mauricio. Pues es la retórica que marca el gobierno federal para desprestigiar una marcha. Es evidente que sí, muchos partidos políticos que se van a ver perjudicados democráticamente, pues bueno, convoquen. A final de cuentas, en cada país hay una oposición y esa oposición la conforman partidos políticos que no están en el poder. Eso es lógico. Y sí, efectivamente, hubo partidos como el PRI, como el PAN, como Movimiento Ciudadano, que movilizaron a su gente para ir a esta marcha y protestar. ¿Por qué? Porque son oposición y la oposición tiene que manifestarse en contra del gobierno, por eso son oposición, como cuando Morena era oposición y organizaba marchas para manifestarse en contra del entonces gobierno priista o panista. Eso es normal y es obvio. Ok, correcto. Tenemos otro comentario. Lourdes nos dice, excelente día, saludos cordiales. El tema es muy interesante. El INE lo que debe de hacer es limpiarse de gente que no hace bien su trabajo, por si lo quitan sería retroceder muchísimas décadas. Totalmente de acuerdo. Creo que volver a empezar a cimentar una institución de esta índole
sería de alguna otra manera más pérdidas económicas, como lo hemos visto con otros temas como el avión o como lo hemos visto con otros temas que se han tocado a nivel federal. Aquí un punto es que no podemos cegarnos y no podemos calificar como farsante una marcha y no podemos calificar como que toda fue pagada o como que todos los que asistieron fueron pagados para ir. ¿Podría ser alguien tan ingenuo de creerse que tantos miles de personas podrían haber sido beneficiadas para poder asistir a esa marcha? Vimos tanto júbilo en ciudadanos mexicanos que no les importaba ni el partido, que no les importaba ni siquiera el color, simple y sencillamente se estaban manifestando. Y yo creo que eso es lo que debemos resaltar, la manifestación ciudadana de cada uno de los mexicanos que ahí estuvo, levantando la voz. Ok, correcto. A manera de conclusiones, 20 segundos, Marco Antonio. Es claro que este plan B no es bueno. Y tan no es bueno que no lo aprobó ni Morena como lo había propuesto el presidente. Morena, el Verde y el PT le quitaron puntos que había propuesto el presidente. Es más, se presume que el presidente va a vetar este plan B por las reformas que le hizo Morena, el Verde y el PT en la Cámara de Senadores. Entonces, ojalá, bueno, lo triste sería que el presidente nos esté jugando el dedo en la boca y ese sea su plan, y sea para hacer más presencia nacional. Y ojalá, pues finalmente se vete ese plan B. La democracia tiene que entrar primero por la discusión y la discusión no se hizo en el Congreso. Ok, correcto, Mauricio, ¿con qué cerramos? Fortalecer al Instituto Electoral, sí, reducir el sueldo a los consejeros, ganan muchísimo dinero, no lo están desquitando, sueldos acordes al trabajo, acordes a la realidad que vive el país, estamos de acuerdo, sacar a la corrupción del Instituto Electoral que debe haber, lógico debe haber, sacarla y mantener las mismas reglas y las mismas normas. Eso es lo que se debería hacer y no quitarle todo ese poder que tiene, esos recursos que tiene para ya no poder organizar las elecciones y que el gobierno federal se encargue de eso. No. Entonces es fortalecer nada más al Instituto Electoral, cosa que no estaba con el plan B. Ok. Lourdes. Sí, definitivamente también estoy de acuerdo con mis compañeros. Yo creo que esta voz ciudadana debe de ser de análisis para las personas que están como legisladores en el Senado, en la legislación, y yo creo que sí deberían suspender esta entrada en vigor de esta reforma electoral en este plan B. Ok, correcto. 5 palabras, Mauricio, antes de irnos. El INE no se toca. Ok, correcto. También gracias a Felipe Gallardo que nos dejó aquí su comentario, nos dice que un excelente tema y que deben de limpiarse el INE de gente que no está funcionando. Gracias, Felipe. Gracias, Lourdes, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Marco Antonio. Feliz día. Y Mauricio Zapata. Gracias, Lucy. Gracias, Marco. Un placer compartir micrófonos con Lulu Ramírez. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y por supuesto a usted que nos estuvo acompañando y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le deseamos que tenga un excelente día.